Ejercicio número 21 de carga eléctrica y campo eléctrico. El mismo plantea una barra de 4 centímetros, en donde se sitúa el eje X de manera simétrica, es decir, a 2 centímetros de cada borde. La misma posee una carga de 5 nanocoulombs negativa y uniformemente distribuida. El punto A del ejercicio plantea hallar el campo eléctrico para, sobre el eje X a una distancia 0,4 centímetros de la barra. Entonces ya vamos acumulando los datos dichos hasta recién y vamos a empezar a hallar este campo eléctrico. Como primera medida podemos tomar un diferencial de carga en un valor de longitud diferencial también, y vamos a plantear entonces que el punto analizado está a una distancia R de este diferencial de carga. Evidentemente vamos a tener un campo eléctrico, al ser la carga negativa va a estar dirigida hacia la carga, al que en este caso podríamos llamar diferencial de U1, pero si por ejemplo tomásemos otra pequeña carga en el extremo inferior, tendríamos otro diferencial de campo eléctrico, también de manera que ingresa a la carga, o sea, en sentido negativo con respecto al eje X. Por su condición de estar en un par de ejes cartesianos, nosotros podríamos descomponer cada una de estas, en este caso la carga que estamos analizando, en una componente de campo eléctrico Y y una componente de campo eléctrico X. Hemos visto que en teoría, por ser una situación de simetría, es decir, tenemos la misma cantidad de carga distribuida en ambos lados y en la misma longitud, las componentes Y de los campos eléctricos van a ser tanto iguales en el área positiva del eje Y como en el área negativa del eje Y, es decir, que se van a cancelar mutuamente. Por consiguiente, nos van a quedar únicamente componentes X de campo eléctrico, es decir, que cuando nosotros hagamos la sumatoria de todas esas componentes, o sea, integremos estos valores, obtendremos un campo E que va a estar en el eje X con dirección negativa, justamente por tener una carga negativa. Una vez que analizamos el concepto teórico del fenómeno, vamos a ir a calcular este valor. Ya reconocemos esta fórmula. La carga la tenemos definida al ser una barra lineal, entonces vamos a tener una carga distribuida en una longitud L, que es equivalente a 2A, tomando como A cada uno de los extremos entre X y el extremo. Estos datos los voy a ir agregando a la izquierda de la pantalla como para tomarlos en cuanto los necesite. Entonces, diferencial de Q, lo que vamos a hacer es tomarlo en función del diferencial de I, porque vamos a tener un diferencial de I que me va a permitir un diferencial de Q. Y a su vez, la distancia R por Pitágoras va a ser igual, sabemos que R es igual a esta raíz cuadrada, que elevado al cuadrado nos va a terminar quedando este término, como vemos graficado en esta ecuación. Entonces, la sumatoria de los campos, en este caso sumaríamos estos dos campos, en realidad vendría a ser una sumatoria infinita de campos, nos terminaría dando el campo total. Obviamente sería en el plano X, ¿por qué? Porque ya hemos visto que en el plano, en las componentes sí se cancelan mutuamente, entonces no tiene sentido trabajar con componentes en Y. Volviendo al diferencial de campo eléctrico en X, obviamente para poder calcularlo, sabiendo el campo eléctrico total, que me generó esta pequeña carguita diferencial de Q, bueno, utilizamos diferencial por coseno de alfa, sabemos que el coseno de alfa es X sobre R,
los términos de X y de R lo tenemos, es decir, X tiene un valor, R lo hemos determinado anteriormente. Por consiguiente, esta ecuación de diferencial de campo eléctrico nos queda de esta manera. Vamos a trabajar algebraicamente con la misma. Evidentemente, lo que vamos a hacer es tratar de reemplazar esta longitud de onda por un valor de carga y de 2A, que son datos que tenemos para la resolución del problema. Los hemos visto ahí. Y a su vez vamos a operar algebraicamente esta multiplicación que nos va a terminar dando este valor. Lo que tenemos que hacer ahora es integrar esta ecuación. Obviamente los límites van a ser los límites de la barra, A y menos A. Y observaremos que la variable X no es una variable como tal, sino que en esta ecuación pasa a ser una constante porque es un valor definido de antemano. Es decir, que lo que vamos a tener que integrar es esta función, la cual obviamente dejo que ustedes la integren, y nos va a dar este valor. Con este valor, tranquilamente vamos a poder calcular el campo eléctrico, que nos da 551.577 Newton por Coulomb. Vamos a transferir estos datos y esta fórmula analizada, y vamos a plantear el punto B, que se refiere a comparar el valor obtenido de una barra como la que hemos visto, de 4 centímetros, con respecto a una barra infinita con la misma cantidad de carga. Nuevamente vamos a tratar entonces, como antes teníamos un valor de A, ahora este A va a tender a ser más infinito, menos infinito. Buscaremos reemplazar en la fórmula esos valores para poder obtener algo. Vemos que, recordemos que la carga es igual a 2A por lambda, y que sacando factor común este término para poder obtener A, vamos a lograr esta ecuación. Con esta ecuación, obviamente podemos cancelar estos términos, acá faltó el cancelar el 4 por el 2, y veamos que si A tiende, o sea, si A es mucho mayor que X, lo cual es lógico, X, si bien está exagerado en el gráfico, no está en la misma escala el X que el eje Y, pero si A es mucho mayor que X, en el límite cuando A tiende a infinito, este término va a tender a 0. Es decir, que este término va a tender a 0, por consiguiente, el valor del campo eléctrico en X para una barra de longitud infinita, más menos infinito, va a ser el valor que vemos a continuación. Si lo calculamos, el valor que nos va a dar es 562.500, una diferencia poco considerable entre lo que es una barra de longitud infinita y una barra, en este caso, de 4 centímetros. Tengamos presente que el punto de X en analizar es a 0,4 centímetros, o sea, si yo dibujase en escala, estaría mucho más cerca que el valor que yo grafiqué acá. El concepto de graficar lejano es una porque yo tranquilamente puedo modificar ambos ejes, y otra en escala, y otra porque veo más fácil para poder trabajar los vectores. El punto C plantea en cuánto diferiría el resultado si yo tomase de este valor de campo eléctrico de la línea infinita una diferencia de un 1%, esto es, si le saco el 99%, tendría 556.875 Newton por Coulomb de campo eléctrico de una carga, de una línea finita de carga, ¿sí? Es decir, de esa línea finita.
Para eso planteo la misma ecuación vista anteriormente. Entonces, esta cantidad de campo eléctrico va a tener que ser igual al valor que yo estoy definiendo ahora para una línea finita de carga. Y acá hago un proceso algebraico que lo voy a explicar brevemente. Este valor, este resultado lo tomo como alfa y este resultado lo voy a tomar como beta, de manera tal que beta sobre alfa me dé este término. Si elevo al cuadrado termino en esta función que, despejando, obtengo esta función polinómica y al resolverla obtendría por las raíces este valor. Es decir, que si varía el campo eléctrico un 1% entre el campo eléctrico de una línea infinita de carga y de una línea finita de carga, la distancia que variaría es apenas de 0,396 centímetros. Antes estábamos hablando de 0,4 y ahora estamos hablando de 0,396 centímetros. O sea que es muy poco la diferencia entre considerar una línea infinita y considerar una línea para la distancia en que posiciono a X finita. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias.